lo tenemos, Fernanda, en línea, a don Sí. Ignacio Cárdenas, presidente de UCETRAMA, para hablar con él con relación a todo esto que se está registrando en los últimos días, aumento del precio del combustible, la postura de CETRAPAN también que anuncia un paro para el próximo 8 de marzo, y queremos saber también cómo están viendo desde UCETRAMA. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rolando? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia. Y a la orden. Bueno, Ignacio, ¿cómo están viendo esta situación? CETRAPAN anunció paro desde el 8 de marzo. Ustedes como institución, como gremio, ¿cómo están viendo esta situación actualmente? Bueno, antes que nada, yo creo que es importante comentar o no, la verdad, nosotros estamos en conversaciones con la CETRAPAN también al respecto. Entendemos que lastimosamente, porque hay que decir que es muy triste esta situación que está ocurriendo en líneas generales, pero yo creo que, y te digo yo creo que, porque siempre soy muy sincero con ustedes, ¿verdad? Porque finalmente tenemos que decirlo todos juntos, ¿verdad? Estaríamos, yo creo que acompañando esta posición de la CETRAPAN. Así como están las cosas, entonces, UCETRAMA acompañaría el paro del 8 de marzo. Así como están yendo las cosas, entendemos que sí. Como te digo, la determinación o la decisión final la estaríamos tomando el día de mañana, pero conversando con los colegas nos estoy dando cuenta que la tendencia es hacia ahí. ¿Esto por qué? ¿Qué fueron los factores o cuáles fueron los factores en los que coinciden con la gente de CETRAPAN, presidente? Y nosotros estamos en una conversación ya hace un tiempo. Hay un sector también que está CETRAN, con que también estamos conversando constantemente. Y lastimosamente hay que reconocer que la pandemia nos pegó muy fuerte, como le pegó en todo el mundo. Esa es la realidad. Nosotros fuimos soportando una situación muchas veces que finalmente a esta altura ya afectan en demasía nuestro servicio, ¿no? El servicio que se ha disminuido no es producto de una intención caprichosa, ni mucho menos, sino que es de lo que está ocurriendo y de lo que nos está llevando prácticamente a tomar esta posición, ¿verdad? Si nosotros no hacemos esto para que el gobierno reflexione y se analice todo lo que está pasando al sector, entendemos que de hecho naturalmente van a parar los servicios porque la situación se está volviendo demasiado complicada. Esa es la gran realidad. Complicada en el sentido de que se está incrementando el precio del combustible, Ignacio. Sí, la verdad que, fíjate, en aquel momento cuando bajó el precio del pasaje, el viceministerio hizo un estudio y evidentemente había una reducción del precio del combustible, pero el viceministerio no tuvo en cuenta las resoluciones que él había tomado, que tuvieron un efecto muy fuerte en el sector, que es la disminución de pasajeros producto que los pasajeros iban solo sentados. Entonces ahí ya hubo un desfasaje muy fuerte y hubo un deterioro progresivo en la economía de las diferentes empresas que nos llevaron a un momento, hay que reconocer un poquitito, una reducción un poco mayor del precio del combustible, pero ahora que subieron todos esos números y se mantienen la disminución de pasajeros que se puede evidenciar por el billetaje electrónico, entonces nos damos cuenta de que realmente lo que te había dicho es serio. Era serio y es cierto, y evidentemente está buscando muy fuerte en la rentabilidad de las diferentes empresas de transporte. Entonces tenemos que sentarnos a dialogar de manera seria con el gobierno, ver qué camino tomamos, ¿verdad? Qué situaciones se llevan adelante y bueno, y para adelante, ¿verdad? Esa es la gran realidad. Estamos para buscar solución, ¿verdad? La realidad es esa. Lo que no podemos permitir es que a instancia de este momento, donde ustedes saben, los periodistas partes del público de conocimiento, que hay un deterioro del servicio de transporte público, no es por una intención del sector, sino ya es justamente lo que nos está llevando a tomar esta difícil posición. Se habla mucho, Ignacio, en medio de todo esto, de que hay subsidio y que pese a eso se habla nuevamente del incremento. No, yo entiendo perfectamente. Yo creo que este es un momento donde se podría hablar incluso de subsidiar el servicio, no estar entonces entrando en esta nebulosa oscura donde se habla de subsidiar transportistas o subsidiar
el vehículo. Creo que es el momento, no, ya pensamos, es el momento donde realmente ya tenemos que tomar una posición de que ese subsidio que existe es un complemento de la tarifa del pasaje. O sea, no es un premio, no es un plus, y el subsidio va destinado al pasajero. Si realmente el gobierno es la brillante oportunidad en donde el gobierno mismo puede hacer que a través del billetaje electrónico cobremos el pasaje que corresponde y en vez de subsidiar al transportista, que subsidia al pasajero. Nosotros no estaríamos oponiéndonos a esa situación, ¿verdad? A ver, pero es momento de poner las cosas en su lugar. Ignacio, ¿la solución podría llegar a ser o no entonces un reajuste en el subsidio? ¿O ustedes ya no ven esto como posibilidad? Bueno, lo que pasa es, hay que explicar bien el proceso. Acá lo que nosotros pedimos es transparentar una distinción de la tarifa técnica esta última vez, ¿verdad? Y transparentar los números, porque el billetaje electrónico evidentemente está tirando los números reales del sector. Como consecuencia, esto sale una tarifa técnica. El gobierno ahí, con criterio político, decide cómo aplicar eso. Lo que no podemos es pretender decirle a la gente que vamos a darle un servicio de calidad con una tarifa muy deficitaria. Esa es la realidad. Entonces, esas situaciones, nosotros decimos, vos peleas eso y de algún lado vamos a quedar como el malo, o porque sube el pasaje o porque tu servicio es malo. Yo creo que la decisión que te das es mejorar el servicio, sostener un servicio de calidad que permita realmente de alguna manera justamente que la gente esté satisfecha con eso y que el gobierno esté satisfecho con eso. Lo que no podemos es más distorsionar, en todos los sentidos, no solamente el transporte, no podemos más distorsionar los costos. ¿Y qué te puedo dar un ejemplo? El servicio convencional tiene un subsidio sobre 100 guaraníes sobre tarifa, o sea, no estaría llegando ni a los 2.500. Y ese mismo servicio en cualquier parte del mundo estaría cercano a 5.000 guaraníes, incluso en muchos casos al dólar, ¿verdad? Pero acá nosotros estamos obteniendo un valor muy por debajo, ya hablando de un precio final con subsidio inclusive. Entonces hay algo comparativamente, hay algo que no es similar en todos lados, eso hay que reconocer y hay que ver cómo reaccionar al respecto. Hay momentos de sincerarnos, ver los mecanismos, hay empresas que tienen que salir, hay empresas que van a seguir, y si hay que optimizar el servicio porque hay demasiada oferta, que es lo que hace que la estructura se movilice de esta manera, y bueno, hagámoslo, pero lo que no podemos es llegar a un momento donde el servicio de por sí pare por una cuestión de inanición de las empresas de transporte. Es un servicio fundamental. Ahora, Ignacio, acá vemos algunos puntos, o sea, dos en realidad. Por un lado, el aumento del costo de combustible por parte de los emblemas, que llevaría al sector transporte a analizar la suba del precio del pasaje. Pero por otra parte también está el tema del billetaje electrónico, donde dicen de que disminuyó la cantidad de pasajeros y al disminuir la tendencia es que suba el costo del pasaje. O sea, son dos factores lo que se está planteando en estos momentos. Y es la realidad, ¿verdad? Como te digo, las reglas del juego es justamente eso. Se pone en una planilla la cantidad de pasajeros transportados por el sistema, la flota declarada, el precio y sale un precio del pasaje que tiene que hacer que se cumpla. Si ese precio del pasaje el gobierno dice que es muy caro para que pague la gente, se subsidia. Ese es el criterio y esa es la realidad, ¿verdad? No hay por qué distorsionar eso. Esa es la gran realidad. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos realmente es que se naturalice nuevamente, o sea, no se transparente esta situación y que se pueda exigir a la empresa en función a un acuerdo bien transparente. Ahora, seguramente van a ser convocada una tripartita, hablar, analizar la situación. ¿Cuál es la salida que ustedes ven con relación al tema, tanto del aumento del precio del combustible y el tema del pasaje en sí y el billetaje electrónico? ¿Cuál sería la salida allí para una eventual negociación? Sí, nosotros habíamos hablado en su momento
sobre ciertas posibilidades que no afecten demasiado a las empresas, ¿verdad? Esa es la gran realidad. Entonces, cuando nosotros habíamos hecho esta propuesta en ese momento, habíamos hablado de, por ejemplo, el canon, porque vos el canon que le cobras a cada empresa, terminas cargándole otra vez en el precio de la tarifa. Entonces, situaciones así de multas, con consideraciones, de exigencias que puedan flexibilizarse para que no tenga un impacto muy fuerte en el precio del pasaje. Lastimosamente, muy poco de eso se cumplió y terminamos esta instancia. Esta es la gran realidad, la triste realidad. Bueno, Ignacio, te agradecemos por este contacto. Seguramente vamos a estar hablando otra vez en las próximas horas para ver cómo va marchando todo esto. Gracias por tu tiempo. No hay problema, cuando guste y a las horas. Ignacio Cárdenas, presidente de UCETRAMA, entonces de alguna manera también nos adelantaba de que se unirán ellos también a la medida de fuerza que adopta CETRAPAN. Hay dos puntos, Fernanda, en este caso hablamos del tema de que ellos dicen que corresponde el aumento del precio del pasaje porque los emblemas también comenzaron a subir el precio del combustible. Pero hay otro gran inconveniente de por medio, que es el tema del billetaje electrónico. Ellos dicen menos pasajeros, por ende tenemos que aumentar el costo del pasaje. Unos 300 pasajeros aproximadamente son los datos que van arrojando. En los últimos informes decían 310 y 330 pasajeros por vehículo por día, siendo que el cálculo que se tenía anteriormente antes de la implementación del billetaje electrónico era 638 pasajeros en servicios convencionales y 407 en los diferenciales. Vamos a seguir hablando de este tema que sin lugar a dudas es la noticia de la tarde.